Yo soy Sandra Mazzoni y soy comunicadora. Trabajo en el campo de los estudios de la comunicación social, bueno, desde siempre, porque me gradué en la Universidad Nacional de Rosario en los fines de los, comienzos de los 80, ¿no? Y entonces, antes de graduarme fui docente y empecé a hacer investigación, y entonces llevo toda la vida trabajando en el campo de la comunicación, y tengo algunos trayectos ahí, ¿no? En torno a eso. Un poco me pasó un poco lo que me imagino que le pasa a mucha gente, que es que cuando comencé a trabajar profesionalmente, todavía era estudiante, y lo que en esa época se trabajaba en la universidad como formación de base era absolutamente insuficiente, porque era reduccionista, instrumental, absolutamente muy pobre, ¿no? Y creo que desde ahí nomás empecé a tratar de hacer aportes un poco para ampliar esa mirada tan insuficiente cuando uno tiene que vérselas con situaciones de comunicación, ¿no? Y diría que todo lo que he hecho ha sido eso, ampliar la mirada y tratar de que de alguna manera las instancias, diferentes instancias de formación y de investigación en comunicación tengan un poco más más que ver con las situaciones en las cuales las personas nos comunicamos, ¿no? Ese ha sido un poco el trayecto. Yo viví mi formación cuando todavía había, en los pasillos, personas con lentes oscuros que te empujaban cuando vos te reunías en el pasillo a conversar con otra persona. Y obviamente había servicios en las aulas, todavía tomando nota y denunciando lo que decíamos en las clases los alumnos y también los profesores. Entonces todo esto que obviamente lo supimos en el 82, 83, ahí nos empezamos a enterar de estas cuestiones. En el momento fue, muy difícil, fue una universidad muy difícil para todas las ciencias sociales, no únicamente para comunicación social. Sin embargo, yo soy una enamorada de Rosario, Rosario es mi ciudad, sin embargo, yo vine a Rosario a estudiar comunicación, porque en Córdoba estaba cerrada la carrera en la universidad. Si no, mi destino hubiera sido totalmente otro, porque toda mi familia, mis amigos, todos, yo nací en San Francisco de Córdoba y todos iban a estudiar a Córdoba. Yo me vine a Rosario porque quería estudiar comunicación y solo aquí estaba abierta la carrera. Así que, un poco eso, ¿no? También el despertar de la democracia en el 82, 83, ¿no? El comienzo de una universidad a otra, el despliegue de otra forma, ¿no? De estudiar y de trabajar en la universidad. Y todo eso lo viví desde adentro con amigos y colegas muchos con los que transitamos esa apertura democrática. También en ese sentido un poco nos tocó como sentar esas bases, las de una universidad ya en democracia, donde no solo se trataba de empezar a imaginar muy tímidamente en ese momento la especificidad de la comunicación como campo de estudio, sino también a pensar lo social, las ciencias sociales en general, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde ahí también vivimos procesos
muy interesantes, porque fue con la apertura, el regreso de los exiliados y un poco el empezar a tener debates en otros registros, ¿no es cierto?, de la pura censura, empezar a discutir otras cuestiones. Así que sí, interesante como momento. Hay una constante que yo creo que en mi caso y en el caso del grupo con el que, digamos, trabajo, que es la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario, ¿no? Es un grupo de gente que desde hace muchos años nos propusimos repensar, redefinir, acercar otras modalidades, otras categorías, otras herramientas para la comunicación como campo específico del saber, ¿no? Y somos gente de varios países, es un grupo no muy numeroso, pero sí con gente de varios países haciendo ese trabajo y tratando de aportar, ¿no? Y hay ahí una impronta que es la de la patria grande, es la de Latinoamérica. Después de muchas conferencias, muchos cursos, clases, seminarios que he dictado en Europa, puedo afirmar que hay un movimiento, al menos iberoamericano, pero con una raíz latinoamericana muy fuerte, por ejemplo, piensa a la comunicación como una disciplina, cosa que en Europa no ocurre, ¿no? Entonces es una cosa latinoamericana esta, es propia de los estudios de Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay allí una búsqueda que traemos también desde hace mucho tiempo, en la cual convergen varios ejes, ¿no?, para pensar esa especificidad de la comunicación. Y entre esos ejes está el pensamiento comunicacional latinoamericano, por un lado, el de los padres fundadores, Jesús Martín Barbero, Smukler acá en Argentina, Ford, bueno, tantos, ¿no? Cada país tiene su padre fundador, el que empezó de alguna manera a intentar hacer algunos aportes de teoría local y no solo a replicar paradigmas o teorías de otros sitios. Entonces, en lo que nosotros estamos proponiendo desde la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario, convergen el pensamiento de los padres fundadores, un poco las raíces del pensamiento ambiental latinoamericano, que está un poco conceptualizado de manera notoria por un grupo de intelectuales como Enrique Leff, por ejemplo, o Augusto Maya, pero que abreva de los saberes ancestrales de los pueblos originarios latinoamericanos, ¿no? Y el tercer eje, la tercera raíz que define lo que nosotros estamos proponiendo desde la escuela es los nuevos paradigmas de la ciencia, en particular las teorías de la complejidad, de la fractalidad de lo social y las teorías de la autoorganización, ¿no? Entonces, en la convergencia de estos tres ejes es que nosotros proponemos una nueva teoría de la comunicación y una nueva metodología de la comunicación. Y proponemos también un tipo de investigación distinto del que utilizan otras disciplinas. Proponemos a la investigación en activa en comunicación, que es una modalidad de investigación distinta entonces de lo que pueden aportar estudios de fenómenos comunicacionales o cuestiones comunicacionales realizados desde otras áreas, desde otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no?
sociología, antropología, psicología, etcétera, ciencias políticas, pueden estudiar cuestiones comunicacionales, pero aportando a los objetivos de esas disciplinas. Nosotros lo que hacemos es proponer que hay una especificidad de la comunicación como disciplina y que esa especificidad tiene que ver con una redefinición de la comunicación que ya no se enfoca en cuestiones solo estructurales o solo locales, solo puntuales, ¿no? Sino que redefine a la comunicación en términos de encuentro en la diversidad. Y a partir de esta redefinición de la comunicación propone entonces a la investigación en activa como modalidad de no solo investigar, describir o explicar cuestiones comunicacionales, sino de aportar a la enacción de reconfiguraciones entre los actores existentes en cualquier situación que se investigue comunicacionalmente, ¿no? Entonces un poco por ahí va nuestro aporte, un poco, digo nuestro aporte porque hay gente trabajando de esta manera en casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? También en España, también en Portugal, pero sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, para esto proponemos no solo esta nueva modalidad de investigación, sino que también proponemos metodologías, técnicas y herramientas, muchas y diferentes, para entonces investigar desde esta manera distinta, ¿no? Este objeto específico, que es la comunicación social. Y bueno, ¿y por qué lo hacemos? Un poco lo hacemos porque consideramos que es muy valiosa la descripción y la enacción y la explicación, que es lo que pueden aportar las otras disciplinas, pero que si desde la comunicación podemos aportar en términos de transformaciones situadas de una manera mucho más pertinente a esa especificidad que yo mencionaba, ¿no? Hay como una concentración en el cambio social conversacional, que sería la especificidad, ¿no es cierto?, de la comunicación, que es a lo que nosotros nos dedicamos como escuela, ¿no? Nos dedicamos a no solo diagnosticar las configuraciones actuales de vinculación en una situación, no solo las diagnosticamos, sino que lo que hacemos es trabajar a partir de estas técnicas de investigación en activa en el fenómeno de lo que emerge, de este acoplamiento dinámico y evolutivo de la realidad y de los sujetos, que es la comunicación. Entonces, para eso, la teoría de la comunicación estratégica con la que trabajamos lo que hace es reconocer la importancia de la multidimensionalidad de la comunicación. Reconocer que cuando se estudió a la comunicación desde otras disciplinas, lo que se hizo generalmente es abordar los estudios a partir de visiones macroestructurales, que son muy importantes, pero que no trabajan en el foco de las transformaciones. Porque cuando uno trabaja en esas cuestiones estructurales de manera crítica, pero escindida de la situación, no transforma la situación. Por el contrario, diría que esas teorías son teorías que de alguna forma están alimentando los poderes binarios que tanto criticamos, ¿no? Estos poderes de imposición, estos poderes que crean y alimentan a su propia víctima, de alguna forma, ¿no? Yo siempre digo, bueno, para poder defender la universidad pública, por poner cualquier ejemplo, ¿no es cierto?,
No es suficiente con denunciar la existencia de elementos que están deteriorando esa posibilidad de una universidad como un derecho, sino que muchas veces lo que ocurre cuando el gobierno, por ejemplo, tironea para que los profesores hagan huelga, es que el gobierno necesita a esos profesores en la calle de manera binaria, ¿no es cierto? Construye a esos profesores haciendo huelga de manera de poder luego cerrar la universidad. Entonces, la perversidad de los poderes binarios y de las teorías sustentadas en los poderes binarios es uno de los focos en los que nos concentramos desde la teoría y de las metodologías de la comunicación estratégica. Lo que hacemos es no quedarnos solo en esa descripción o en esa explicación crítica de la configuración actual de una situación dada, sino que lo que hacemos es, a partir de ese diagnóstico de cuál es la dimensión de la comunicación en la cual está organizada la situación comunicacional dominantemente, lo que hacemos es incorporar recursos comunicacionales en otras dimensiones de la comunicación con el objetivo de aportar reconfiguraciones reales a la transformación de esa situación. Entonces, la investigación en activa es un trabajo de reconfiguración y de cambio social conversacional, en el cual se incorporan las técnicas y las metodologías de las teorías clásicas, pero subsumidas en un objetivo específicamente de cambio social conversacional, ¿no? Entonces un poco a eso nos dedicamos, un poco ese es nuestro trabajo. Y hablo en plural porque somos un grupo en el que participa mucha gente, ¿no? Y que tenemos también la ayuda de gente valiosísima como Pedro Sotolongo, por ejemplo, como Denis Nasmanovich. Te quiero decir, no solo comunicadores, sino gente de otras áreas que los dos que acabo de mencionar justamente son gente que proviene de los nuevos paradigmas, ¿no? Viene de otras teorías y que no son comunicadores, pero que sin embargo ven la importancia que la comunicación tiene en la sociedad actual y se unen entonces a esta reconsideración y a esta redefinición de las modalidades de pensar y de hacer la comunicación que estamos intentando. Desde hace ya como 30 años, ¿no? Porque hace mucho tiempo que estamos trabajando en este despliegue. Y bueno, y hay muchos hitos, hay muchas cosas muy importantes en el trayecto, ¿no? Hay muchos libros, hay muchas investigaciones muy importantes que han permitido, bueno, por ejemplo, reconocimientos también, reconocimientos de la FAO, del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, del Ministerio de Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, de un montón de organismos nacionales e internacionales que han reconocido esta innovación que estamos desplegando, ¿no? En distintos momentos. Entonces hay como hitos en el trayecto muy importantes y bueno, y en el grupo de la escuela, gente también, colegas, amigos muy importantes con los que compartimos este despliegue, ¿no? Jesús Galindo Cáceres, Mariana Mascotti, Mariana Piola, una lista enorme de gente, por eso yo hablo en plural, ¿no? Siempre hablo en plural porque somos muchos los que trabajamos en este despliegue. Un poco el foco del despliegue es trabajar entonces en la especificidad de la comunicación y
y comprender entonces que el aporte específico del comunicador puede ser otro. Comprender que el comunicador, no importa si está en los medios o en una organización, no importa, en el gobierno o en una empresa privada, no importa dónde, tiene que ocuparse de esas reconfiguraciones, de propiciar reconfiguraciones intersubjetivas. Y que entonces esta idea de la comunicación como lo emergente y lo que trabaja desde lo fluido, o sea, desde ese acoplamiento dinámico y evolutivo que yo antes mencionaba, es una muy poderosa, una muy poderosa modalidad de trabajo, ¿no? Una modalidad de trabajo que resulta interesante siempre que haya simplemente gente que se tiene que poner de acuerdo para hacer algo. Allí la comunicación tiene algo que aportar, siempre que haya gente que se tenga que poner de acuerdo para hacer algo. Y ahí hay, bueno, técnicas y herramientas muy innovadoras que permiten establecer el recorte comunicacional, por ejemplo, y entender entonces que la investigación en activa no trabaja investigando un mundo allí afuera, sino que trabaja asumiendo que también en la investigación el mundo emerge a partir de lo que hace el investigador, los actores y el territorio, ¿no? Como en toda comunicación, también en la investigación, ¿no? Pero un poco la idea de que esta investigación en activa en comunicación se inscribe también en la trayectoria rica y fecunda latinoamericana de las metodologías participativas, ¿no? De, bueno, Falborda, Freire, y también desde otro plano, ¿no? Si tenemos que hablar de sus antecedentes epistemológicos, si bien nosotros siempre decimos que trabajamos desde una metaperspectiva más que desde una epistemología. Sin embargo, para conversar en este momento en particular del desarrollo digamos, de los debates, ¿no es cierto?, siempre resulta útil ubicar a la investigación en activa en el marco de, bueno, la epistemología genética de Piaget, por ejemplo, pero también las epistemologías del sur de Boaventura Santos, ¿no es cierto?, para poder comprender que de lo que estamos hablando es de una forma de pensar y de comprender el conocimiento muy particular, que siempre va a estar en consideración con lo hegemónico, ¿no es cierto?, en relación con lo hegemónico, ¿no? Y en estos términos un poco ubicar entonces a la comunicación como una modalidad muy particular, muy especial de conocimiento. Una modalidad que tiene muchas características que la diferencian de otros conocimientos posibles. Por ejemplo, la comunicación es un fenómeno cognitivo, pero un fenómeno cognitivo que emerge a medio camino entre el individuo y la sociedad. Y ahí vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Ahí tenemos técnicas que nos permiten establecer el recorte comunicacional, que es justamente esto que emerge a medio camino entre el individuo y la sociedad. Y del individuo ocuparán los investigadores de ciencias de la educación o de la psicología, etcétera, y de la sociedad, los sociólogos y los antropólogos, etcétera, pero los comunicadores sociales que investigamos nos ocupamos de cualquier punto de ese continuo individuo-sociedad, pero en términos de lo que emerge, en términos de sistemas complejos emergentes. Entonces la comunicación la definimos, como dije antes, como
encuentro en la diversidad en esos términos, en términos de lo que emerge en cualquier momento de este continuo que estamos acostumbrados a pensar de manera escindida y que para pensarlo desde el objeto de estudio de la comunicación resulta imprescindible pensar al investigador implicado dentro de ese registro, ¿no? Y ahí es donde nos inscribimos en estas metodologías participativas de Latinoamérica, ¿no? Para nosotros son dos trayectorias que en la investigación en activa en comunicación, me refiero a la educación y a la comunicación, ¿no? Dos trayectorias que finalmente se diferencian, ¿no? En la investigación en activa sí se diferencia la investigación en educación y la investigación en comunicación. Los dos son fenómenos cognitivos, pero uno se resuelve en este encuentro que emerge entonces, y es un fenómeno intersubjetivo, pero que emerge en este registro, ¿no? De lo complejo emergente, distinto del fenómeno de la educación, ¿no? Que tiene otra impronta, otro registro. Consideramos que hay un énfasis que nosotros no hemos trabajado, que no hemos hecho visible, pero que sí en una mirada crítica de los últimos años resulta imprescindible, que es que ha habido muy exitosas experiencias de comunicación y políticas públicas, comunicación en activa, investigación en activa y políticas públicas que merecerían ser enfocadas como algo a seguir trabajando, porque de alguna manera lo que vemos en esta visión crítica de muchos proyectos exitosos, no solo en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México, de experiencias a veces de distinta escala, ¿no es cierto? A veces más puntuales a nivel de ciudad, a veces de una secretaría, a veces de un ministerio, etcétera. A veces de todo un país. Tenemos experiencias de investigación en activa en comunicación vinculadas con políticas públicas en todos esos ámbitos, ¿no? Y entonces lo que vemos es que hay un potencial enorme allí, en ese caso en particular, porque bueno, la democratización, por llamarlo de manera general, de nuestras sociedades corre serios riesgos en este momento y no estamos teniendo otras alternativas, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos es que en ese punto la investigación en activa en comunicación puede hacer un aporte, ha hecho aportes muy importantes que merecerían ser profundizados, sobre todo para lograr políticas integrales, ¿no? En estos 30 años hemos tenido, por supuesto, casos, pero nunca un ministerio entero, una secretaría entera trabajando con investigación en activa en comunicación. Y creemos que hay allí un muy interesante potencial, ¿no? Para trabajar. Sí, ahí yo mencioné antes a algunos grandes, ¿no? Hay muchos, incluso yo mencioné a Enrique Leff, mencioné a Augusto Maya, que quizás son dos de los más enormes intelectuales del pensamiento ambiental latinoamericano. Pero también tenemos aquí en Rosario referentes locales, como por ejemplo el querido Carlos Galano, muchísimos, ¿no? Menciono solo algunos. ¿Por qué es importante el pensamiento ambiental latinoamericano? Porque en esta misma línea en la que todos trabajamos de las epistemologías del sur y la lucha contra los poderes hegemónicos, el pensamiento ambiental latinoamericano se ocupa de la vinculación que los seres humanos
tenemos, ya no con la naturaleza, sino al ser parte nosotros mismos de la naturaleza, ¿no es cierto? Un poco una reubicación de nuestra definición como humanos, parte de la naturaleza, ya no separados de la naturaleza, ¿no? Recuperando aquí, yo decía, las cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos originarios, que, bueno, tenemos movimientos importantísimos y enormes, como el movimiento del buen vivir o del vivir bien, ¿no es cierto? El Suma Causaj y el Suma Camaña de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, desde la Escuela de Comunicación Estratégica, continuar esas trayectorias, entendiendo que no se trata de un modelo de desarrollo, como podría llegar a ser el modelo de desarrollo sostenible, etcétera, en el cual se trate de organizar o rearmonizar algunos elementos, sino que se trata de incorporar la cosmovisión de los pueblos mismos que desarrollan el buen vivir. Dicen los en Bolivia, en Ecuador, también, ¿no? Este componente, no vivo bien si mi comunidad no vive bien. No vivo bien si la Pachamama no está bien. Entonces, vuelvo a la idea de la comunicación como una reconfiguración. Es una reconfiguración no solo intersubjetiva, sino una reconfiguración en la cual debo considerar también la vinculación y la incorporación en la estrategia de comunicación de los seres vivos. No solo los seres humanos, sino todos los seres de la naturaleza. Y si estoy trabajando en Rosario en un proyecto de aguas, el río Paraná es un actor que debo incorporar en mi estrategia comunicacional, pero no para describirlo o para tomarlo como un recurso, un actor tan importante como otros actores, bueno, el Instituto Nacional del Agua y las fábricas que contaminan, etcétera. Entonces, las técnicas y las herramientas de la investigación en activa en comunicación, cuando realizan un mapeo de actores, no hacen una cartografía para ponerla en el mapa, sino que hacen una cartografía para poder convocar a los actores a partir de la configuración actual que esos actores tienen con el problema comunicacional que se aborda en la estrategia. Y esto se hace desde, para retomar la misma idea, ¿no?, tomando en consideración un componente que cuando se lo considera en términos descriptivos o en términos explicativos, se lo considera en términos no comunicacionales, o sea, en términos no de reconfiguración, que es el de la fractalidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros compartimos, por estar vivos, elementos de fractalidad con otros seres de la naturaleza. Todos los seres de la naturaleza somos fractales. Y aquí estoy incorporando entonces esta idea del pensamiento del buen vivir con el otro eje que yo mencionaba al comienzo de los nuevos paradigmas, ¿no? Hay otras matemáticas, como las matemáticas fractales, que me permiten un abordaje de registro vincular y relacional respecto de las cantidades, por ejemplo, porque la idea de la fractalidad es una idea muy poderosa, ¿no? Es esta idea de que hay estructuras que se repiten a distintas escalas, ¿no? Entonces, los comunicadores estratégicos buscamos esas estructuras que se repiten a distintas escalas, que son los fractales, justamente, ¿no? Entonces, en una estrategia de comunicación, yo detecto fractales y después trabajo en reconfiguraciones fractálicas en diferentes escalas. Y no importa si yo empiezo a trabajar por el individuo
o empiezo a trabajar por el grupo, o empiezo a trabajar por la sociedad. Eso no importa, porque en una estrategia comunicacional lo importante es trabajar al mismo tiempo, poner en marcha al mismo tiempo procesos sinérgicos, fractálicos y autogenerados. Entonces cambia todo, cambia el concepto de participación, cambia el concepto de para qué investigo, en esta idea de la comunicación. Entonces esta redefinición de la comunicación tiene sus derivaciones en todos estos elementos que estoy mencionando, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Y bueno, viene de la Pachamama, viene de los saberes de los guaraníes, viene de los saberes de los mapuches, viene de allí, ¿no es cierto? De comprender que somos naturaleza, los humanos, y que nos comunicamos desde allí. Entonces, lo vivo, lo que compartimos con todos los seres de la naturaleza, debe ser el eje conductor en cualquier estrategia de comunicación, se encargue de lo que se encargue y aborde la problemática que aborde, ¿no es cierto? Pero ven cómo la idea de la participación pasa, yo no tengo que convocar al otro a participar, tengo que reconocer la alteridad. Y una vez que reconozco la alteridad, el otro va a responder a mi convocatoria. No porque yo lo obligue, porque ponga una ley. Todas las teorías de la comunicación clásicas que no son de la especificidad de la comunicación, son teorías del control. ¿Por qué? Porque son teorías que comunicacionalmente trabajan en registros distintos, por supuesto, múltiples, pero siempre en términos de control, siempre en términos de hay un mensaje que o no llega, o hay una manipulación, o hay estructuras míticas, o hay un componente ideológico que está invisibilizando, pero son siempre teorías del control, en la cual lo que se entiende a la comunicación de una manera muy pobre. Entonces, subsumir esas ricas técnicas de la sociología, de la semiología, de la antropología, en un objetivo comunicacional, en el marco de una investigación en activa en comunicación, implica dejar de describir o de explicar el mundo para empezar a, en el marco de una estrategia comunicacional, operar transformaciones situadas, propiciar reconfiguraciones entre todos los actores, también los de la naturaleza, ¿no? Respondiendo un poco ahí a lo que preguntabas. Un poco de lo que se trata es de comprender que los comunicadores podemos aportar en dimensiones múltiples. En mi último libro, que se llama Avatares del comunicador, complejo y fluido, trabajo con una idea del avatar, justamente, ¿no? Y retomo metáforas visuales bastante poderosas que, bueno, algunas las tomo de películas, como por ejemplo de la película Avatar, ¿no? Donde esta conexión que yo mencionaba recién con los seres de la naturaleza se ve perfectamente, ¿no? El comunicador que trabaje haciendo piezas comunicacionales, haciendo lo que haga, puede trabajar estratégicamente o puede trabajar, como me gusta decir, con un palo, como si, no metiéndose en la situación, sino quedándose como si fuera posible quedarse separado de la situación, ¿no? Entonces yo decía, tomo estas metáforas visuales del avatar porque considero que el comunicador hoy en día, a partir de este reconocimiento de la comunicación como una disciplina que se da cada vez más en muchos lugares, aquí en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, desde el año creo que 2012, la comunicación está reconocida como una disciplina científica. Pero todavía hay muchas universidades en donde la comunicación sigue siendo un saber instrumental complementario, ¿no? Entonces, la idea del avatar es una idea de que para comunicar estratégicamente
el comunicador tiene que primero ejercitarse en dominar distintos dominios. El dominio de la dimensión informativa se logra a partir de las teorías y las metodologías generalmente funcionalistas. El dominio de la dimensión ideológica se logra a partir de recursos, teorías y técnicas de las teorías críticas, también de algunas semiologías, y así, ¿no? De la dimensión interaccional a partir de teorías de la psicología y de la antropología. La dimensión del encuentro en la diversidad se logra a partir de las teorías de los nuevos paradigmas. Entonces, hay múltiples dimensiones de la comunicación en cualquier situación de comunicación. El punto es que muchas veces, cuando trabajamos en dimensiones únicas, aportamos a veces a lo contrario de lo que queremos aportar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde teorías del control, que piensan a la comunicación como un escindido. En cambio, si las pensamos en su diversidad y las reconocemos en su multidimensionalidad, podemos subsumir entonces recursos a este objetivo específicamente comunicacional de lograr reconfiguraciones situadas, de propiciar cambio social conversacional y hacernos cargo verdaderamente de propiciar transformaciones en las situaciones en las que investigamos, ¿no es cierto? Entonces, este sería un poco el objetivo de la investigación en activa en comunicación. Resulta que hace 30 años que yo estoy dando vuelta por distintos países, ¿no? Y claro, la gente se entera que soy de Rosario, gente de lo más variada, a veces en trabajos de campo, a veces en la universidad, a veces gente en la calle, en cualquier lado, ¿no es cierto? Se enteran que soy rosarina e invariablemente hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Maradona o el Che. Ahora Messi también, en los últimos años, ¿no? También Messi. Y a mí no deja de sorprenderme el hecho de que la gente se entera de que soy de Rosario, me pregunta por el Che, y me pregunta por el Che con cariño, como si fuera de la familia, como si estuviera pidiendo noticias de alguien cercano que esa persona quiere mucho, un familiar, ¿no es cierto? Siempre me sorprende eso. Y entonces ahora traje este librito que me lo regaló Carlos Rodríguez Brandao. Me lo regaló ahora en Riosal, acá en Rosario, en el encuentro de Claxo que se hizo hace pocos días atrás. Pero me lo regaló él y a él se lo habían regalado. Y entonces es un librito en portugués que habla de las historias del Che, y adentro tiene hojas y flores que vienen, quién sabe de dónde, de gente que no solo quiere al Che, sino que guarda hojitas y flores dentro del libro, ¿no? Creo que un poco esto resume lo que considero del Che, ¿no? Hay como una búsqueda de transformación situada también en él, que genera estos vínculos indestructibles, ¿no? Que hacen que para una rosarina, bueno, la gente enseguida me pregunte ¿y dónde está la casa? O que vengan a Rosario y me hagan llevarlos a la casa. Y entonces ven la casa y se llevan un poquitito de tierra del canterito, de ahí enfrente de la casa. Y eso es amor, ¿no? Todavía no estamos muy en condiciones de un debate respecto de la emocionalidad, pero venimos marchando en ese sentido y creo que algún día vamos a comprender eso que también el Che sabía y decía, de que la política y la poética son dos puntas de una misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos. Muchas gracias, Sandra.
Es muy emotivo lo que dijiste del Che. Dos palabras más y lloraba. Y tan hermoso, vos sabés que pasa y pasa siempre, siempre, pero mozos de bares, gente que va por la calle y que yo le compro algo en cualquier país de Centroamérica, de Latinoamérica, de un montón de lugares, gente de todas las edades, no es gente que tuvo una particular experiencia, sino que es una cosa tan viva, que te llama tanto la atención, porque Rosario, ¡ay! Usted es de la ciudad del Che Guevara, y me empiezan a preguntar así, como de la familia. ¿Y dónde vivía? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y qué? Datos de él, ¿no? Como de la familia, hermoso es muy lindo. Es un lazo muy fuerte. Muy fuerte, muy vivo.